Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon y en este caso de acceso abierto también al canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Tenemos nuevos micrófonos, espero que se escuche bien y vamos a ver un compuesto que hemos tratado ya en el Patreon, que es la trembolona. Está muchísimo más desarrollado, como comento, en Patreon y tenéis muchísima más información y además tenéis el acceso ya a la suscripción Patreon Plus con mis páginas de suplementación preferidas. Os dejo abajo en la descripción el link para que os suscribáis. Así que vamos con este compuesto que a la gente le encanta, que genera la verdad que mucho halo y veremos de qué se trata y veremos sus características principales de forma resumida. Como digo, al final es un vídeo que la gente que está suscrita al Patreon pues es bastante práctico porque le resume todo el contenido que vamos desarrollando semana a semana. Historia. En el año 1967, la compañía farmacéutica Russell Uclaf fue la que, a través de una serie de experimentos intentando sintetizar o descubrir nuevos esteroides anabólicos, puesto que era una época en la que se invertían miles y millones de euros, o bueno, en este caso de dólares, en investigación para desarrollar nuevos esteroides anabólicos, intentar desarrollar esteroides potentes, que además fueran lo más selectivos posibles con el tejido músculo esquelético. Es decir, parecía que ya intentaban buscar lo que era SARMs esteroideos y de hecho la trembolona vamos a ver que cumple esa función de ser un SARM esteroideo. Es decir, intentaban buscar esteroides que no tuvieran efectos negativos, efectos perjudiciales, efectos androgénicos o que virilizasen en caso de que se aplicase en mujeres, en caso de que se aplicasen en niños, y buscaban que fueran lo más anabólicos posibles. Así que en esa serie de experimentos pues ya se describió en ese año 1967 por la compañía Russell Uclaf, una compañía que también describió otros compuestos como por ejemplo la THG en esa época, que posteriormente sería utilizada en los casos de dopaje del caso Balco, conocidísimo caso Balco a inicios de los años 2000. Destacamos que hubo dos versiones de la trembolona, una versión veterinaria y una versión destinada a humanos. Sí, hubo una versión humana, es decir, una versión que se comercializó para la utilización en humanos y se usó para la utilización en humanos, sobre todo en Francia. No conozco otros países en los que se utilizase, y lo desarrollaron los laboratorios Negma y se denominó Parabolan. El Parabolan tenía un éster bastante extraño, hexahidrobencil carbonato, era una esterificación bastante larga y se comercializó, o bueno, se utilizó en este caso para diferentes patologías en Francia durante bastantes años, si no me equivoco hasta la década de los 90, cuando la propia compañía, lógicamente con todas las presiones del dopaje, toda la presión que había en esos momentos a todas las empresas farmacéuticas que comercializaban o que vendían esteroides, por todas esas ventas de dopaje, pues lo dejaron de producir. Y luego una versión veterinaria que inicialmente se denominó Finayet y era una versión de trembolona acetato que se puso de moda también en el culturismo a principios de la década de los 80, en los 80, y se dice que Arnold pues también utilizó, o la mayoría de culturistas de los años 80 pues utilizaron esta versión de trembolona acetato que estaba destinada a engordar el ganado, básicamente a aplicar en el ganado y aumentar la masa muscular del ganado y lógicamente más carne, más dinero. Se dejó de comercializar esa versión de Finayet, que era trembolona acetato, líquida, inyectable, y las mismas compañías que producían esta trembolona en Europa, si no me equivoco, en Francia, Inglaterra, en algunos países de Europa, pues según lo dejaron de comercializar en Europa, se empezó a comercializar en Estados Unidos con el nombre de Finaplix, pero dijeron, no vamos a mantener el formato de trembolona acetato inyectable, vamos a hacer unos pellets que se aplicaban en una pistola en la oreja del ganado y le aplicaban al ganado trembolona acetato en unos pellets que imagino que se iban liberando a lo largo del tiempo. Era como un polvo amarillento y lógicamente los culturistas pues dijeron, como no tenemos ya el acceso a trembolona, a Finayet, pues vamos a utilizar estos pellets, vamos a pulverizarlos, vamos a sacar el polvo y a través de eso pues vamos a generar diferentes pócimas para aplicarnos esa trembolona. Pues hicieron pócimas como por ejemplo aplicación en la piel, algunos lo esnifaban, algunos hacían sus mezclas inyectables. Lógicamente al no estar esterilizado, lo hacían en casa, era algo doméstico, pues hubo problemas lógicamente de abscesos y bueno, se experimentó en esa época con esta trembolona que era de aplicación en ganado y que lógicamente no tenía mucho uso para humanos, o se pensaba que no tenía muchos usos para humanos, pero ya sabéis que los culturistas siempre están buscando tres pies a un gato. Este Finaplix
lo podían adquirir los ganaderos de forma bastante sencilla. Entonces, se podía conseguir de forma bastante sencilla en Estados Unidos en esa época, en esos años. Actualmente no sé si se sigue comercializando el Finaplis, creo que Merck lo comercializa, no lo sé, la verdad. Bueno, es un poco la historia de la trembolona. Lógicamente, a día de hoy, pues ya, lógicamente, luego con las marcas underground, pues ha surgido toda la trembolona acetato, toda la trembolona enantato también, trembolona, el parabolán, esa hidrobencilcarbonato, es decir, toda la gama de trembolonas, pues ya, luego una vez que surgieron las marcas underground, pues se empezó a comercializar sin problema ninguno y ha sido muy utilizada siempre la trembolona. Ha tenido un halo de que es el esteroide más potente, que es el esteroide que más cambio te da, que es el esteroide más fuerte. Y bueno, la gente ya sabéis que cuando escucha fuerte, potente, pues intenta buscarlo y probarlo. Características especiales. Pues para ver las características tenemos que ver la estructura. Es un 19-NOR. No hay que confundir con la nandrolona. La gente dice que es un derivado de la nandrolona, pero no. La nandrolona es un derivado de la testosterona y la trembolona es un derivado de la testosterona. ¿Por qué es 19-NOR? Porque el grupo metilo que está en el carbono 19 en la testosterona, pues en el caso de la trembolona no está. Se elimina ese grupo metilo del carbono 19 y surge un grupo de compuestos como la nandrolona, la trembolona y algún compuesto más que veremos en otros vídeos. Y en el caso de la trembolona, como digo, no hay que confundir con la nandrolona. No es un derivado de la nandrolona. Son bastante diferentes. Vamos a ver la estructura. Fijaros que, lógicamente, tienen los típicos anillos que componen la testosterona, el anillo A, B, C y D. Y en este caso, pues tenemos una serie de dobles enlaces que configuran la estructura. Tenemos este doble enlace y este doble enlace añadido, lógicamente, al doble enlace que ya tenía la testosterona entre el carbono 4 y 5, pero se le adicionan estos dobles enlaces entre los carbonos 9 y 11 y genera una serie de dobles enlaces conjugados en la estructura de la trembolona. ¿Qué más adiciones tienes? Pues aquí en el carbono 19, en posición beta, se le adicionaría una esterificación. De ahí surge el acetato, de ahí surge el enantato, de ahí surge el hexahidrobencilcarbonato, de ahí surgen las esterificaciones. Se adicionan en ese carbono 19. Entonces, bueno, tenemos una estructura específica que básicamente va a determinar sus características. ¿Y cuáles son sus características? Pues que no aromatiza ni se reduce. Esa adición estructural va a hacer que no aromatice ni se reduzca. No se convierte en estrógenos, no interactúa con la 5-alfa aromatasa ni interactúa con la 5-alfa reductasa. Además, esa adición de esos dobles enlaces pues va a hacer que la molécula sea más flexible y interaccione mejor con el receptor androgénico en este caso, y por lo tanto de ahí se deriva que aumente la potencia, o va a favorecer que este grupo específico en este carbono pues tenga mejor interacción con el receptor. Una vez que se fija ese receptor, pues va a aumentar la potencia. Se estipula que viene derivado de estos dobles enlaces adicionados en la molécula. Además, se dice que tiene una función SARM en dosis bajas, parece que es bastante selectiva con los receptores androgénicos a nivel musculoesquelético, y en cambio no sería tan afín con otros tipos de receptores que no le interesarían, como por ejemplo a nivel prostático, a nivel capilar, etc., que serían los que generan efectos secundarios androgénicos. Entonces, a dosis bajas tiene una función de un SARM, sería un SARM en este caso esteroideo. También presenta un antagonismo marcado por el receptor de glucocorticoide, algo que comparte con el halotestino, otro esteroide que vimos ya, y esto va a aportarle una gran función a nivel anticatabólica. De hecho, tiene una gran función anticatabólica, y es esa característica anticatabólica lo que hace que podamos aplicar la trembolona en fases finales de una preparación. Efectos secundarios, aquí hay que destacar los efectos secundarios que son reales y los efectos secundarios que quizás son tipo nocebo. Los reales, pues es uno de los esteroides más neurotóxicos. Los 19-NOR, este grupo de esteroides 19-NOR, que se elimina ese grupo 19, ese metilo en el carbono 19, pues ese grupo de esteroides presenta más neurotoxicidad. Todos los esteroides son neurotóxicos, pero algunas más que otros. Y la trembolona, la nandrolona, por ejemplo, son muy neurotóxicos, entonces genera mucha neurotoxicidad. Puede acelerar incluso la aparición o la síntesis de placa beta amieloide, lo que se correlaciona con la enfermedad de Alzheimer. Entonces es bastante delicada. Si tenéis antecedentes de problemas mentales, familiares que han tenido enfermedad de Alzheimer, lógicamente muy negativo utilizar la trembolona.
Inhibición del eje hormonal prolongada, genera ciertos metabolitos que son bastante inhibitorios a largo plazo, un poco similar también a la nandrolona. Entonces inhibe el eje como cualquier esteroide, pero de forma muy prolongada. Ciclos, postciclos, no es algo, no es un esteroide ideal para hacer ciclos y postciclos. Dislipidemia, una reducción marcada del colesterol HDL, puede elevar el colesterol LDL, algo que genera todos los esteroides anabólicos. La trembolona también es marcada esta dislipidemia. Agonismo por el receptor de progesterona. Agoniza con el receptor de progesterona y esto podría generar ginecomastia. Si tenemos un nivel elevado de estrógeno, si tenemos un agonismo en el receptor de progesterona, pues esto podría, son vías por las que se puede aumentar el tejido mamario, la ginecomastia. No es tanto que la trembolona aumente la prolactina, no es así, sino que tiene un agonismo por el receptor de progesterona. También tiene agonismo por el receptor de progesterona, la nandrolona. Efectos nocebo. A este esteroide se le acusa o se le aplican muchos efectos secundarios. Algunos, lógicamente, pueden venir derivados de esa neurotoxicidad que presenta, de que también es un esteroide que inhibe las enzimas catecolamil o metiltransferasa, COMT, COMT, si quizá me he confundido al decirlo, pero es la enzima COMT, que es una enzima que básicamente degrada las catecolaminas. Las catecolaminas son, al final, hormonas, neurohormonas implicadas en el gasto calórico, en el aumento de la tasa metabólica basal, en la pérdida de grasa. Entonces, al inhibir la enzima que degrada estas hormonas, pues va a haber más adrenalina, noradrenalina biodisponible a lo largo del tiempo y por lo tanto eso hace que aumente la pérdida de grasa o puede aumentar la pérdida de grasa con la trembolona. La gente usa trembolona y dice que se pierde grasa, que se pierde más grasa que con un esteroide normal y corriente o con otro tipo de esteroides. También por esa vía puede venir el tema, o quizá por una vía a nivel energética, a nivel mitocondrial, gente que reporta que tiene una gran sudoración nocturna, gente que reporta muy mal humor con la trembolona. Todo eso, como digo, es un esteroide a que se le aplica muchos de esos efectos secundarios y quizá muchos son también nocebo, de que tú vas a creer, de que tú piensas. Pero bueno, sí que es verdad que yo comentaré un poco mi experiencia, que ciertos efectos secundarios de este estilo se cumplen con la trembolona. ¿Qué más a nivel de efectos secundarios? Pues hay un efecto que es el Trencaug o la tos de la trembolona, que cuando te aplicas trembolona te puede dar una tos horrible. Hay gente que le da una tos horrible, no es mi caso, pero se han reportado. También estos casos de CAUG, de tos, se puede reportar. Yo incluso he tenido más tos o más sensación de tos con aplicaciones de Primobolan que con aplicaciones de trembolona. Entonces, bueno, ahí queda en el tintero. Dosificaciones, yo no superaría los 200 miligramos semanales, de hecho dosis entre 50 y 100 miligramos sería ideales porque tendría ese efecto SARM, es decir, ese efecto a nivel de ser bastante selectivo a nivel musculoesquelético y además tendría ese efecto anticatabólico que se busca de la trembolona. Ya pudiendo aumentar a 150 a 200 miligramos y como dosis tope yo usaría máximo 200 miligramos. Hablo de trembolona acetato. En mi caso es lo único que he utilizado. No he utilizado otros tipos de trembolona, otras esterificaciones, pero más o menos para que os quede claro que yo no superaría los 200 miligramos. Lógicamente hablo de mi caso particular, no es una recomendación. Dosis de 50 a 100 miligramos quizás sería lo ideal, vas a tener ya una mejora. Lógicamente en esas etapas finales antes de una competición, 150 a 200 miligramos máximo. Dentro de mi experiencia, pues bueno, yo he utilizado la verdad que trembolona en bastantes preparaciones o en varias preparaciones, siempre lo he utilizado en momentos previos a competir. Pre-competición, siempre he utilizado pre-competición. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues bueno, hay años que lo he utilizado bastante tiempo, es decir, durante bastantes semanas. Esa experiencia ha sido mala. ¿Por qué? Porque al final, a nivel incluso de piel, a nivel de textura de la piel, me ha acabado afeando, acabas con una piel química, pero como sucia, como cuero viejo. Eso, cuando lo utilizas largo tiempo, por lo tanto, corto periodo de tiempo de utilización de trembolona. 4 semanas, está bien. 6 semanas, lógicamente, habrá gente que la pueda alargar 6 semanas. Más de 6 semanas, gente que está 2 meses, 3 meses con trembolona, ya me parece mucho. 4 semanas, quizá el punto dulce está en 4 semanas previas a una competición, que se pueda alargar a 6 semanas, vale, pero ya está, no lo utilizaría más tiempo. Como digo, yo cuando lo utilizo más tiempo, no me gusta el aspecto que da la piel, da un aspecto viejo, da un aspecto... no me gustó. Como digo, yo no la vería en etapas de volumen, la vería precompetición. Tiene mayor potencial neurotóxico, tiene mayor potencial a nivel de efectos secundarios generales. También se habla de que tiene mayor potencial a nivel de efectos secundarios a nivel renal. Podría ser, yo sí que es verdad que usando trembolona en la analítica la creatinina ha aumentado ligeramente, pero no hay datos que tampoco aporten que la trembolona sea más, degenere más a nivel renal. Lógicamente, al aumentar la dosis, la cuerda acaba ahogando. Entonces, si utilizas dosis muy altas, pues quizás sí, lógicamente todos los esteroides también son nefrotóxicos.
Entonces, dosis baja sería lo ideal. Yo, de hecho, actualmente en mi preparación estoy utilizando 200 miligramos por semana. Incluso me planteo utilizar 150 miligramos por semana, contando el éster. Lógicamente son 200 miligramos de trembolona acetato. Entonces, yo desde mi experiencia, los años que he utilizado trembolona, le saco la conclusión de que es un buen esteroide para precompetición, por ese anticatabolismo que tiene, por ese antagonismo con el receptor de glucocorticoide que tiene. Mucho cuidado porque se ve muchas ginecomastes precompetición, muchas veces derivado de ese agonismo que tiene con el receptor de progesterona en competidores. Yo no he tenido ese problema con la trembolona. Sí que es verdad que cuando utilizas trembolona, en mi caso, pues yo reduzco la testosterona para reducir el perfil de estrógenos global. Entonces, si está utilizando 500 de testosterona, lo reduzco. Os comentaré más de mi preparación en todos los vídeos que voy subiendo de YouTube y subo al Patreon. Aquí no interesa mucho. Entonces, yo, ¿qué he sacado conclusión en mi experiencia? Pues que es un esteroide que puede ir bien solo en competidores. No estamos hablando de la experiencia en un competidor, no en gente amateur, incluso competidores es decir, gente de andar por la calle o que va al gimnasio, que es la gente que suele utilizar trembolona, no debería. Van bien en competidores, incluso competidores de muy bajo perfil, no necesitarían tampoco mucho trembolona. Lógicamente, competidores ya de nivel medio que buscan un internacional, una Procard, profesionales, pues van a usar trembolona posiblemente, pero yo saco la conclusión de que es un buen esteroide, sí que puede dar cambio en el aspecto, sí que te ayuda a perder cierta cantidad de grasa, esa redondez que da, no somos todos ese look, es un esteroide que da look. Yo soy muy escéptico en el tema de los esteroides, el look, la gente que dice que el Wistrol, que tal, yo lo he probado. La trembolona sí que da cambio, es potente, pero en dosis bajas hace su trabajo. Como digo, dosis bajas, poco tiempo y precompetición en competidores. Precompetición. Esas serían las pautas desde mi punto de vista. Corto tiempo, precompetición y bajas. Entonces, si no eres competidor, no te interesa, no le vas a sacar provecho a la trembolona. Vas a notar lo mismo con cualquier otra cosa. Yo tengo amigos que no compiten, que no hacen nada, usan trembolona y no se les ve cambio. Va bien cuando ya estás definido, etapas finales de una competición, te puede ayudar en esas etapas en las que estás con poca comida. Sí que es verdad que te va a hacer que duermas menos, que duermas poco. Hay suplementos que pueden ayudar, la melatonina, 5-HTP. Hablaré del tema insomnio en un vídeo de YouTube abierto para todos. Sí que es verdad que puede dar insomnio, pero es una etapa en la que ya estás durmiendo mal, la comida es poca, las energías son pocas y te puede dar ese empuje, esa potencia para los entrenamientos, esa potencia cognitiva, esa agresividad, te puede dar ese empuje final antes de una competición y te da cambio en el aspecto físico. Como digo, esas dosis bajas, poco tiempo y en precompetición, etapas precompetición. Sí, es verdad que desde mi punto de vista es un esteroide que da look, que da cambio, que es importante desde mi punto de vista, junto con compuestos como la hormona del crecimiento. Es un compuesto que se nota de verdad, pero ya digo, no es para todo el mundo. Competidores, no usar todo el año como usa la gente, no usar dosis altas. Hay suplementos que pueden ayudar a reducir estos efectos secundarios neurotóxicos o estos suplementos, efectos secundarios derivados de diferentes alteraciones en el estado de salud. Todo eso lo comento en el Patreon. Así que bueno, chicos, este ha sido el vídeo de la trembolona, mi experiencia. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy fuerte.